hombres de vapor que podían correr durante un minuto, muñecas robóticas que aterrorizaron a una ciudad entera, y caballeros robots creados por Leonardo da Vinci. Estos son los 6 robots más impresionantes inventados antes de la electricidad. Número 6. Hombre a vapor. Zadok Dederik es un nombre que no suele tener mucho protagonismo en las conversaciones modernas, pero en New Jersey del siglo XIX fue uno de esos jóvenes inventores que son capaces de crear cosas realmente escalofriantes. Obsesionado con las máquinas de movimiento perpetuo, Zadok se vio en muchos aprietos para hacer funcionar sus experimentos. Después de todo, no contaba con energía eléctrica. Su imaginación se veía constantemente limitada por las herramientas que tenía a mano y eso lo hizo caer en grandes frustraciones. Sin embargo, luego de muchos fracasos, por fin dio con un invento catalogado de siniestro y aterrador, pero que en la actualidad podría ser una genialidad. El hombre a vapor de Zadok Dederik medía casi 2 metros de altura, tenía una apariencia hecha a semejanza de un hombre adulto vestido con sombrero y podía correr a casi 2.200 metros por minuto mientras tiraba de un carruaje. El combustible que le permitía funcionar era el vapor. Fue tal la ola de horror que causó en la población que sigue siendo un misterio el cómo logró que le aceptaran patentarlo en el registro. Durante décadas, muchos se preguntaron cómo logró hacer semejante obra. La respuesta no le resta en lo absoluto genialidad. Aparentemente, este joven inventor logró colocar una parrilla de vapor en el pecho del robot, lo cual hacía que este combustible accionara los engranajes que impulsaban las piernas del robot hacia adelante. Gracias a este improvisado motor, el hombre a vapor podía avanzar cada vez más rápido hasta alcanzar una velocidad que aterrorizó por años a todas las personas de la época. Número 5. Músicos robóticos. Tal vez no lo sepas, pero Oriente Medio también tuvo su propio Leonardo da Vinci. Su nombre fue Al-Jazari y fue uno de los grandes inventores del siglo XII. Los historiadores han recopilado grandes datos acerca de su vida y los extraordinarios inventos que realizó a pesar de haber vivido una época en la que carecía no solo de electricidad, sino de una infinidad de herramientas y avances que llegarían siglos después de su muerte. Sin embargo, esto no detuvo al inventor. La carrera de Al-Jazari estuvo llena de grandes descubrimientos, aunque ninguno causó tanta fascinación y terror como la construcción de una serie de pequeños músicos autómatas que no solo eran programables, sino que tenían la capacidad de tocar diferentes melodías durante días enteros. En una época que la historia ha llamado la Edad Oscura, este invento generó el más profundo horror en miles de personas. Nadie podía creer que algo como aquello pudiera ser real. El ser humano carecía de la capacidad para crear algo tan fascinante y tenebroso. Aún así, Al-Jazari lo hizo. Su invento funcionaba con la energía producida por el cíclico discurrir del agua entre diferentes tanques, quienes eran los encargados de impulsar los engranajes de los músicos. Más tarde se le conocería como conmutación hidráulica, pues cada movimiento podía mover diferentes clavijas que lograban generar todo tipo de melodías musicales. El invento de Al-Jazari podía emitir más de 50 acciones musicales y fue uno de los inventos más asombrosos de su siglo, a pesar de que generó recelo, terror y un profundo pánico en aquellos que estuvieron cerca de él. Número 4. Muñecas diabólicas. Para conocer el siguiente invento debemos regresar al Japón del siglo XIX. En esta tierra encontraremos a Ishige Tanaka, un joven de 8 años que, a pesar de haber nacido en una época en donde la electricidad ya era algo común, vivió la mayor parte de su vida en una zona muy rural donde no llegaba este servicio público. Sin embargo, eso no le detuvo para crear sus espeluznantes inventos. Uno de los más intrigantes fue apodado como las muñecas diabólicas de Tanaka. Se trataba desde luego de una serie de juguetes inspirados en las famosas muñecas Karakuri, pero mucho más siniestras y peligrosas. Su estética era simplemente diabólica y el hecho de que funcionaran de forma automatizada solo contribuyó a que todos vieran en aquel invento un objeto demoníaco. Las muñecas de Tanaka eran muy similares a unas marionetas mecánicas y su único fin era burlarse de las personas. Para hacerlo, este inventor dotó de 4 dardos a sus creaciones, los cuales arrojaba por sorpresa y generaba cortaduras y heridas leves en sus víctimas. Para hacerlo, Tanaka se valió de una elegante simplicidad. Solo tuvo que combinar las técnicas de relojería más comunes de Occidente, logrando que los mecanismos, las levas, palancas e hilos se movieran en perfecta sincronía, hasta crear una falsa sensación de vida
en aquellas marionetas diabólicas. Número 3. Los dioses móviles. Las grandes creaciones no conocen de épocas y la historia de Herón de Alejandría es un claro ejemplo de ello. Nacido en una época antes del propio nacimiento de Cristo, este gran inventor dedicó la gran parte de su vida a estudiar la matemática y la ingeniería. Precisamente estas dos pasiones lo llevaron a crear una de las obras más asombrosas de su tiempo. Su invento consistía en la recreación de la mítica escena de Hércules, enfrentándose al dragón del jardín de las Hespérides. En aquella época, toda la sociedad idolatraba a sus dioses, los cuales eran representaciones fijas, sin movimiento ni expresiones. Sin embargo, Herón cambió esto por un instante. Gracias a una amalgama de piezas bien engranadas, Herón alimentaba con una potente corriente de aire su invento, lo cual servía de combustible para que su creación se pusiera en marcha. Ante los ojos asombrados, una ópera mecánica mostraba a Hércules atacando al dragón, mientras éste siseaba y se alejaba para posteriormente ser derrotado. La escena resultaba fascinante y aterradora. Las réplicas de Hércules y el dragón se movían de forma regular ante los ojos atónitos del público. Algunos escritos de la época todavía conservan el asombro y el terror que despertó este invento, el cual misteriosamente desapareció de la historia pocos años después de su creación. Aún así, las historias y escrituras siguen conservando su recuerdo. Número 2. La réplica de la vida. En la Francia del siglo XVIII vivió un hombre al que la corte y el propio Voltaire tenían en gran estima y reconocimiento. Su nombre era Jacques de Vaucanson. Su mayor invento fue crear una bestia que era capaz de defecar frente a un gran público. Aunque te parezca surrealista o inquietante, hay algo más que simples heces en esta historia. Jacques es considerado uno de los padres de la robótica moderna y este fue uno de los inventos que lo ayudaron a tener ese título. Aparentemente, en su afán de destacar, Jacques decidió recrear la vida misma y para hacerlo, creó un pequeño pato que no solo caminaba, sino que movía su cola, sus alas y hasta podía abrir su pico para recibir alimentos. Por supuesto, lo más curioso de este invento es que luego de todos esos movimientos, se iba hasta algún lugar de la sala y defecaba para sorpresa de todos los presentes. Aquella era una réplica exacta de la naturaleza y de la vida, una invención sin precedentes que le dio a Jacques de Vaucanson un gran reconocimiento por sus conocimientos y habilidades. Como es lógico, el misterio alrededor del funcionamiento de esta creación se mantuvo en boca de la sociedad francesa durante décadas. Sin embargo, ahora sabemos que Jacques confeccionó un ingenioso y artesanal sistema de presas que accionaban más de 1000 piezas móviles, escondidas en el interior del pedestal en el que se encontraba el pato. También había un compartimento en el que se almacenaba la comida que le daban los comensales y otro para el excremento, el cual estaba diseñado para que saliera en el momento más adecuado. Número 1. Un caballero robótico. Llegamos al maestro de la robótica, a una de las mentes más prodigiosas de la historia de la humanidad. Por supuesto, hablamos del maestro Leonardo da Vinci, uno de los mayores inventores de todos los tiempos y quien dejó asombrado a los investigadores cuando encontraron entre sus documentos los planos de un robot, el que se ha inspirado la robótica moderna. Se trataba de un robot humanoide que tenía la apariencia de un caballero, vestido con armadura germano-italiana y una amplia cantidad de funcionalidades. Este invento podía agitar los brazos, sentarse, mover la cabeza y hasta mover la dentadura. Cada una de estas acciones estaba perfectamente diseñada para ejecutarse de forma independiente y en perfecta sincronía sin alterar al resto de funciones. Inicialmente se creía que estos planos solo eran una idea imposible de ejecutar, pero en el siglo XX se realizaron varios experimentos siguiendo las instrucciones del genio creador y la respuesta fue sorprendente. No solo se logró crear una réplica exacta de este invento, sino que demostró cumplir con todas las funcionalidades detalladas por Da Vinci. Aparentemente, este robot estaba compuesto por dos amalgamas de engranajes independientes. Una dominaba la parte inferior y la otra la superior. En el mecanismo interior de cada una se juntaba un gran conjunto de manivelas y cables que alimentaban al robot y le permitían ejecutar todas estas funciones programadas. Desde luego, este invento fue una de las obras más grandes creadas por Da Vinci, aunque muchos otros genios también contribuyeron a crear piezas extraordinarias en una época sin grandes combustibles ni electricidad. Sin duda, esto tiene un gran mérito, pero no son casos aislados. La historia está llena de experimentos y hallazgos sorprendentes. La ciencia no deja de avanzar y si quieres seguir descubriendo sus secretos, será mejor que nos sigas a través de los siguientes videos y descubras con tus propios ojos aquello que se mantiene oculto para la mayoría. ¿Aceptas acompañarnos en una nueva aventura por lo desconocido? Entonces, si estás tan seguro, aquí te van los videos.